elefante en la sala. Un podcast de Racismo MX. Hola a todas, todos, todes. Estamos en un nuevo capítulo de El elefante en la sala. Y como pueden ver, el día de hoy tenemos una gran amistad de Racismo MX, pero también súper experta. ¿En qué tema, Soto? Pues en drogas. Ay, así. ¿Qué? Fue una historia de Michael. las drogas. Oye, pero ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marisol? Bien, bien, con mucho calor. ¿Y cómo estás ahí, Ángeles? Hola, hola a todas, todos, todes. Muy bien, también con mucho calor desde Yucatán. Pues sí, nos acompaña la fabulosa Adriana Muro. Y bueno, también agradecer a Dani Ortega, que está atrás de cámaras, y a Mara, que son parte de Racismo MX y se encargan de esta bonita producción. Pero bueno, ¿Quién es Adriana Muro? vamos a comenzar, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuéntanos. No, pues primero muchísimas gracias por invitarme. Ya saben que soy súper fan de Racismo MX, muy contenta de poder hablar de mi monotema, la política de drogas y los derechos humanos. Yo soy Adriana Muro, soy chilanga, soy abogada. Tengo ya muchos años trabajando el tema de derechos humanos. Conocí a Marisol cuando era Así, mira, así. pubertilla. ¿Qué tal? Soy mamá, y soy directora de Elementa. Elementa es una organización con sede en México y en Colombia. En Colombia. Somos un grupo de personas que creemos en el uso creativo del derecho para impulsar cambios en materia de derechos humanos, y pues tenemos dos grandes áreas de acción que se complementan: política de drogas y derechos humanos, porque política de drogas es más que fumarse un churro, también tiene impactos en materia de derechos humanos. ¿Cómo así? Y también trabajamos con víctimas de graves violaciones a derechos humanos que genera el sistema de prohibición de drogas. Ah, eso está interesante para hablar. Eso está interesante para hablar. ¿Cómo ven? Bien. Súper. Muy bien. Oye, yo quisiera iniciar, como a ver, amigas, si les parece, Ángeles, Marisol, porque Adriana ha sido docente en un programa de juventudes que tenemos en Racismo MX, que es el Young Anti-Racist Leadership Project. Y en la última edición del año pasado, Adriana inició su sesión de política de drogas y racismo con una dinámica muy interesante. No sé si quieres replicar, que era, ¿tú qué consumes? A ver. Sí, bueno, más que preguntaba como que cuál ha sido su relación con las sustancias psicoactivas, ¿no? Porque de alguna u otra forma, todos y todas nos relacionamos Sí. con las sustancias psicoactivas. De alguna u otra forma, nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan alterarse por diversas razones, ¿no? Claro. Para dormir, para despertar, para pasarla bien, ¿no? Para reducir la ansiedad, etcétera. Entonces, pues, el estrés. Yo les preguntaba, pues, en su vida, ¿cuáles sustancias psicoactivas o algunos ejemplos de sustancias psicoactivas? Va. A ver. Pues vamos a exponernos, ventaneando, Venga. a ver. No, es la hora de Ah, funar. Todavía. Van a poner por no sé, No, que no lo vea mi Ángeles, mamá. Marisol. A ver, el azúcar cuenta. Totalmente. O sea, no El mames, azúcar es la primera la neta, sustancia psicoactiva que nos Cabrona. insertan, y que además a nuestra Desde generación, chiquitos, aparte. ahora que soy mamá, también me entra la droga del azúcar. Y el azúcar, Puta. los primeros 2 años de vida, tiene unas repercusiones Fuertes en el neurológicas cerebro, súper claro. importantes. Claro. Y pues no sé ustedes, pero a mí me En la daba mi refinada. mamila con lechita Ah, de pues. Chocomilk, y por eso Güey, soy mi mamá urgente Ya, por la sí, azúcar. sí. No sé si sus papás lo hacían, pero cortaba un huevo crudo así y me lo daba, pero obviamente yo era... Y le echaba azúcar, güey, y me lo... Sí, sí, sí. Con huevo crudo. Guay. Ay, ok, está bien. O sea, no, está bien. Yo no sé si eso es más estricto del Está bien, cada quien. pero ¿cómo te llamaba? El del pescado, ¿ya se acuerdan? Ah, en edición de Scott, Sí, de sacaba ese bacalao. tipo de- Primera sustancia Sí, pero el psicoactiva con la azúcar- que interactuamos. Entonces yo por eso dije el azúcar. Ok. Después el café. la neta. Totalmente. O sea, Yo sí tengo un el consumo café, problemático. el café causa muchos problemas, la neta. Sí, sí, sí. Yo creo que después del cafecito, antes, o sea, en mi juventud, ¿te acuerdas? Yo fumaba. Ay, ¿qué Muchísimo. dices, joven? Bueno, pero pues más, o sea, Más tabaco. sí, Wow. como a los 20, ¿no? Sí. Como chacuaco.
Sí. ¿Qué es eso? Estas Ah, ¿sabes qué? Ya me acordé. Es la Chacuaco chimenea. es la chimenea. Chacuaco es la chimenea, sí. Y ya Sí. después, pues da, pues el porrito, sí. ¿Qué Alguna tal? vez un LCD también. Descubriendo a Marisol. Muy bien. Sí, pero, o sea, Y yo digo Ángeles. tranquis, pero no tranquis, porque creo que la peligrosidad que tiene el azúcar, o sea, las repercusiones que ha tenido después, o sea, Ah, con diabetes, hipertensión, o sea, lo que causa después, creo que me parece que tiene un impacto más grande de lo que podría ser, no sé, ya, otra cosa. ya. ¿Y tú, Amix? Ay, perdón, estás acá. Ah, Hola. estoy arriba, hola. Yo café creo que también he tenido un consumo problemático de gastritis, de lo que lo necesito. Si no consumo, o sea, creo que es problemático cuando no lo consumes, ¿no? O sea, cuando te hace falta, cuando tu cuerpo es como, me hace falta, necesito, ¿no? O no soy la misma persona si no consumo esa sustancia. Entonces yo diría que café. El azúcar, también No, consumía según mucho yo, azúcar, sí, pero ya, ahorita ya ya no, o no. sea, ahorita ya no consumo nada de azúcar. Voy con mi botecito de stevia a todos lados, Ah, ah, todo ah, de stevia, no consumo, ahorita no consumo azúcar. Azúcar sí cuando era, pues, niña, adolescente, pues eso sí, los cereales azucarados, Ay, o sea, los cuidado. loops. Choco Fruit Crispy. Loops, Choco Crispy, todo, azucaritas, ¿no? Todo eso sí. Su. Y yo creo que alcohol también, pero ahorita ya no. Es Sí. como que se te olvidó, amiga. Ay, amiga. Ay, sí, el alcohol. No, la El verdad es que no alcohol. tomo alcohol, a ver, no mienta. Sí, el alcohol ya casi muy poco igual. O sea, creo que es muy poco, como muy ocasionalmente, pero Ah, también es una sustancia que consumía. Y creo que ya, o sea, como comestibles, de vez en cuando también. Pero eso, creo que café y azúcar ay, ya. es lo que más. Pues yo nada, Nah, nunca. no, no. Ah, Ah, a ver, yo creo que no había pensado en el azúcar, o sea, me voló la mente pensar que el azúcar sí. o sea, el azúcar lo pondré ahí, especialmente el chocolate, creo que tiene una fijación muy grande por el chocolate abuelita y ya de niño, pero yo recuerdo de niño, no sé si les pasó a ustedes, de niñas igual, cuando están en un coto familiar y siempre sale un tío, una tía, ay, toma un chorrito de esta Ya. cerveza Sol. Yo me acuerdo que estaba muy chavito, cuando mi tía Carmen, saludos tía, que tenía su highball, me invitó a un chorro de su highball, yo estaba chavito y tenía como 7 años, digo, ay, qué asco, nunca voy a volver a tomar esto. Y mírenme, aunque ya estoy así, ¿no? O sea, creo que el alcohol ha sido como el principal. Cigarro Y y creo que coca, eso ¿no? es súper interesante también porque en nuestras familias y en nuestras culturas el Ajá. alcohol, Ok, a diferencia de otras sustancias que son ok. ilegales como la marihuana, como la cocaína y otras, siempre estuvieron presentes en nuestra familia y en nuestra sociedad, ¿no? O sea, todos empezamos a tomar, Sí. obviamente antes de ser menores de edad y socialmente aceptable, Órale. ¿no? O sea, como que sí era... Tengo que la guasita, ¿no? Ah, Sí, O sí, o ir a... van a hacer el diente al niño y échale tantito alcohol Sí, o acá, antes de los 15 para que se le años, duerma y que no ¿no? le duele. Echarse a los un 15 trago, años. o sea, Claro. siento que también Sí. socialmente se han aceptado ciertas sustancias y Sí. ¿Qué otras. más? Ya se está haciendo guaje. No, a ver, no, fíjate que yo tabaco, por ejemplo, llegué cuando estaba en los juzgados, porque es algo muy abogadil. Sí, como Eso. eres muy Ay, no, yo me acuerdo No cuando sean trabajaba, abogados. cuando trabajaba en los juzgados y salía, En vez de decir no fumemos. no sean abogados, sí. Salía hacia las 12 y todo, compraba mi pibito, así, porque venden pibes así chiquititos en los juzgados de Yucatán. Y me comía mi pibito y después, decía de postre, un camel, Lucido. ¿ya? Y ese era diario, yo me acuerdo, pero solo uno, durante un año, ya lo dejé, ya, la neta, ya no. Yo te quiero con un porrito, amigo. Ah, sí, ¿sabes qué? Comestibles, que, por ejemplo, Que hay ¿Qué? que tener cuidado con eso los te iba a preguntar, comestibles. yo te iba a preguntar, experta en drogas, Adriana Muro, porque yo recuerdo fumar mis porros, así igual mi pipa y todo, tranqui, relajado. Y una vez, Lisette Flota, que la estoy señalando allá en pantalla, me dio un comestible. Y yo, te va a servir, no comas, está bueno, amiga. Le dije, no comí, me lo comí así directo. No comiste, aparte te comiste eso. Eso. Ya. ¿Sabes qué? Vi marcianos ese día, te lo juro. Desde ese día, no, me pegó increíblemente. Mal, Hasta me dio, la yo pálida. siento que me dio como pálida, como pánico, te lo juro. Y ya. No No, no. manches, no manches.
No, pues ese es el problema, pero uno de los consejos más apreciados de aquí, mi queridísima amiga, siempre ha sido que te hidrates cuando hagas este Sí, yo creo tipo. que siempre hay que hidratarse, siempre hay que comer bien antes y después Ok. de comer después de utilizar sustancias psicoactivas. Y en el caso de los comestibles es que sí tiene un impacto más fuerte en el hígado y en el sistema digestivo. Entonces, Ok. pues un churro, por ejemplo, siempre va a ser mejor y también o sea, creo que también hay todo un arte en la preparación Sí, también. de los comestibles, ¿no? Que tienen cannabis o que tienen hongos, por ejemplo, porque pues sí como que recaen mucho en el sistema digestivo Ujú. y en el hígado. Entonces también yo creo que como todo está prohibido y como siempre las drogas han sido el diablo, Ajá. nunca ha habido como un análisis personal y colectivo de decir, bueno, si vamos a usar sustancias psicoactivas, ¿cómo vamos a hacer para prevenir daños antes y después? Es como cuando tu mamá ibas al antro y te decía, no, pero te comes unas quesadillas antes de ir. Siempre me Uy, mi decía mamá eso, también. ¿no? Entonces No, uno, ¿cómo no? Me hacía uno mi tenía que Porque me escapaba. No le decía. no, entonces creo que también esta onda que nos han pintado las películas, las campañas, obviamente gubernamentales, de decir las drogas son el diablo, es siempre escondidas, siempre sin Sí. preguntar de qué están hechas, cómo están hechas, quién las trajo, ¿no? Entonces creo que ahí hay como un reto Te también. está diciendo algo superior. Bueno, a ver, tú Oye, dices. pero ven acá, yo tengo una duda. Es que, por ejemplo, me dijeron ustedes azúcar. Entonces, ¿qué es una droga? Es que, espera, mi mente está Ahora, a ver, formada por las comencemos con políticas eso. mexicanas. Droga es la coca que te dan en el antro, que a veces te pega bien, te pega mal. Eso para mí es droga. Pero el azúcar, o sea, ¿cómo definimos Pues al droga? final las sustancias psicoactivas alteran tu sistema Eh, nervioso de alguna u ah, otra forma. Entonces el azúcar lo altera de cierta forma, la ok. cafeína de otra forma. Hay medicamentos legales, ¿no? Que por Ajá. ejemplo para reducir la ansiedad, para reducir la depresión, Ansiolíticos. ansiolíticos, todas esas son drogas, nada más que unos señoros de las Naciones Unidas decidieron que ciertas sustancias iban a ser legales y iban a ser controladas por farmacéuticas. Y Órale. hace unas décadas decidieron que las sustancias que venían de plantas, como la cannabis, la Ah, hoja de coca y la amapola, también eran el diablo, Sí, porque ¿no? en México la amapola se utiliza, las abuelitas utilizaban la flor de amapola para adornar las casas, o sea, era normal, pues, que la amapola circular estuviera en las casas de México. De un momento para otro, obviamente, hubo políticas súper racistas que empezaron a formar parte de la narrativa social en México, y claro que viene de campañas igual súper estigmatizadas, y prejuiciosas, etcétera, de Estados Unidos. Nixon es el de los primeros que saca Nixon. en Estados Unidos políticas específicas que Exacto. racializan las políticas de drogas, ¿no? Y que en específico lo que hacen es relacionar a comunidades afrodescendientes, ¿no? O racializadas en negativo con el uso de este tipo Sí, de sustancias. estratifican las drogas. Por ejemplo, decían que los hombres que fumaban marihuana en Estados Unidos eran los responsables de violar mujeres. No. Que es un poco lo que Trump agarró cuando sacó su campaña, ¿no? O sea, los mexicanos que vienen son los violadores. Ah, Y son... sí, sí, sí. Entonces, relacionan una forma de ser, ¿no? De una persona, que normalmente es racialización negativo, con el uso de cosas malas o de hacer cosas malas, Que etcétera. también, no, Ángeles, podría ser como usos ancestrales que le dan los pueblos indígenas. Estoy pensando, por ejemplo, Sí. en la hoja de coca en Sudamérica, ¿no? Sí, de hecho, Bolivia tiene una reserva al Tratado Internacional por el uso ancestral, y ahí es cuando empezó como toda la guerra contra los países que producían esas Coca. sustancias, que pues éramos México, Colombia, también así hay algunos otros países, pero pues la prohibición y el sistema han ido avanzando y ahora hay más drogas sintéticas. Por ejemplo, un dato curioso es que hoy en México ya no se planta amapola ni se produce No. heroína porque el fentanilo o sea, lo que no pudo hacer la prohibición lo hizo el narcotráfico. Fue mucho más rápido, más Ajá. fácil, más sencillo, más barato, y ahora produce una droga sintética, un opioide sintético, que es muchísimo más potente y que su prohibición también está generando un montón de sobredosis fatales en Estados Unidos, pero también en zonas focalizadas del norte del país. Oye, ¿Ves? Así, Ángeles. no, sí, yo tengo una, o sea, como que, o sea, hablábamos de cómo las políticas de drogas parten de esta racialización, ¿no? Generan, por supuesto, distintas violencias hacia los derechos humanos. Pero entonces, ¿qué entenderíamos por políticas de drogas más humanas o más efectivas?
Pues a ver, yo creo que primero aceptar que las personas nos relacionamos con sustancias psicoactivas. Yo creo que las sustancias psicoactivas deben de ser reguladas, no prohibidas, Ok. ¿no? O sea, creo que ahí hay unos términos legaloides que dicen, Reguladas. sí, porque no ahí prohibidas. dicen, hay que legalizar las drogas. Legalizar es que no haya reglas, ¿no? Ah, Ya. Ahorita nuestra regulación es la prohibición, pero la regulación que podríamos o que aspiramos es tener reglas que, por ejemplo, impidan el consumo problemático, ¿no? Ok. Porque hay consumos funcionales y consumos Consumos problemáticos, ¿no? Eso es lo primero. Dos, sí atrasar el uso de sustancias psicoactivas respecto a la edad. No queremos que Sí. las niñas y los niños Desde chiquitos desde ya. chiquitos usen fentanilo. O sea, la gente que a mí me han dicho, bueno, de todo. Porque entonces quieres que las infancias usen sustancias, ¿no? en el kinder, sí, ¿no? No, pero entonces la publicidad. Es un poco lo que ha pasado con el tabaco, la regulación Ok. del tabaco que ha Sí. disminuido el uso de tabaco en México y otros países del mundo. Dos, cada droga necesita su regulación. No podemos regular la Ok. cannabis, que la cocaína, que el fentanilo, Son diferentes. que las metanfetaminas son diferentes. Tres, la reducción de riesgos y daños. O sea, Ok. las personas no van a dejar de usar, no han dejado de usar en 70 años de prohibición. Bueno, necesitamos estrategias de reducción de daños, salas de consumo supervisado, campañas informativas basadas en la evidencia y no en el prejuicio, atención primaria, servicios de salud. Que vi que ahora que estuviste en UNODC en Austria, por primera vez, ¿no? Ya hubo como una resolución de Naciones Unidas que toman en cuenta estas medidas de Sí, es reducción. que estos señores que les A ver, digo, ¿qué tal son? ¿Qué tal? siempre, pues, la prohibición siempre ha sido por consenso. Siempre vamos a prohibir, levantan un papelito con el nombre de su país, de vamos a prohibir una sustancia que ni puedo pronunciar, todos levantan su papelito, ¿no? Y nadie discute. Y Estados Unidos propuso una resolución, o sea, esto realmente y paradójicamente e irónicamente es gracias a Estados Unidos, promueve una resolución para impulsar políticas de reducción de daños frente a la crisis de sobredosis Antes ya se fatales. había propuesto algo así y habían Y dicho no que han no. querido. O sea, Ok. más bien, casualmente fue Estados Unidos y afortunadamente porque es Sí. de Estados Unidos aceptaron. Sí, Porque de ahí está el hecho, problema este que dices, ¿no? De fentanilo. sí, de hecho este año fue el secretario de Estado y bueno, todo ahí un ¿Qué tal? espectáculo. Pero fíjense que en estos momentos los países más conservadores no es Estados Unidos, sino son China y Rusia. Entonces, China y ¿Sí? Rusia tienen su equipo de países asiáticos, de países africanos, Venezuela obviamente está con ellos, República Dominicana no sé por qué. Y entonces, ellos no querían que estuviera el concepto de reducción de daños. Entonces, Colombia jugó un papel súper Importante. fundamental y dijo, listo, Ah. pues entonces, si no se pone el concepto de reducción de daños, nos vamos a votación. Eso es un drama porque siempre habían estado como Por unanimidad. por unanimidad, entonces votar implicaba como romper cierto consenso. Claro. Ay, Entonces, se rompe el La consenso, política. Ajá. solamente vota en contra Rusia y China, se abstienen como 7 países de Ajá. África y Asia, y todos los demás países votaron a favor de la reducción de daños. Sí, vamos. Gran triunfo, pero ahora, incluido en México, ¿Cómo le hacemos para pero ahora el gran triunfo, sí, chido, pero ahora es cómo en nuestros países se van a implementar políticas de reducción de daños. ¿Y a qué te refieres con esas políticas de reducción de Sí. daños? Por ejemplo, es que yo me acuerdo que una amiga fue a Canadá, es que todo Yucatán, por alguna razón, todo Yucatán está lleno a Canadá. Y me está diciendo, no, es que acá, pues, hay un lugar donde las agujas las dejas y todo. ¿Es eso? Sí, en Vancouver hubo una experiencia súper interesante que fue la propia policía la que dijo, no más, necesitamos un espacio donde las personas puedan usar sustancias psicoactivas. Pero yo sí soy de la idea de que qué bueno Vancouver, qué bueno Europa, pero Europa no es México, no es Colombia, no es Brasil, necesitamos nuestras propias políticas. Claro. Que ya existen iniciativas comunitarias. Por ejemplo, en Colombia el testeo de sustancias en festivales. Todos hemos ido al Vive Latino, bueno, ahora ustedes ya. Acá ya no sé, sí. Ahora lo empezaron a hacer, ¿no? Sí, eso en el Pal Norte. Pero algo que me Pal Norte impresionó no de sé la verdad es que Ángeles. tienen el stand del testeo de todas las sustancias que la gente, obviamente está prohibido, pero pues ya que entraste y las viste, pues las puedes testear. Sí. Y tenían otro stand que ese me pareció curioso, que era con un equipo de psicólogos por si tenías alguna Un mal viaje. crisis, un mal viaje, alguna cosa así, ellos te orientaban. Sí, o sea, la reducción de daños es integral, ¿no? Es atención física, es atención psicológica, el análisis de sustancias
Que ese es, por ejemplo, para los festivales, para Ok. todas y todos. Pero también hay unas medidas diferenciadas para grupos históricamente vulnerables, como las personas en situación de calle. Claro. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en Tijuana y en Mexicali. Hay muchísimas personas habitantes de calle, migrantes, Sí, muchas. mexicanos deportados y demás, y ellos históricamente, y ellas usan drogas inyectables. Entonces, Ajá. las drogas inyectables también, por ejemplo, se les pueden hacer abscesos, hay un mayor riesgo de contraer hepatitis B u otras enfermedades, la sobredosis también. Entonces, hay, por ejemplo, un medicamento que se llama naloxona, que en México no es accesible, es Ah, únicamente sí, para naloxona. Analoxona. ¿Para qué es? Naloxona. Analoxona. O sea, bueno, según yo, si estás en un mal viaje así ya sobredosis, realmente. atrás y Hay te regresas. Ya. en Estados Unidos prácticamente como cajita, como de De Coca-Cola, emergencia. ¿no? De Ah, refrescos, la puedes Yo pensé que era obtener. emergencia así tipo O botones. Del Oxxo. Pero eso salva vidas. De hecho, Andrés Manuel López Obrador dijo en una conferencia de prensa que eso lo que hacía era alargar la muerte, lo cual es una mentira. Mentiroso. Y lo que pasa es que en México es solamente de uso hospitalario y no es de libre acceso. Ajá, Entonces, por sí, ejemplo, te esa llevan al es, hospital. exacto, esa es otra política de reducción de daños. Muchas veces en los hospitales no quieren atender a las personas. Es lo que. A las mujeres nos va peor, si eres Bien. mamá, peor, o sea, porque está... ¿Cómo Sí. eres Género. señorita o eres una madrecita con hijos Ya. y drogándote? Sí, no. Sí, entonces... ¿Cómo Ya sé que es que hay esta película. Ya saben, es que esta película, ¿cómo se llama? La de Pulp Fiction. Ajá. Ujú. Que le da la chava, le da una sobredosis a la chava. Y ¿cómo se llama? El Travolta. Travolta le... Ajá, sí, Ah, sí, ya ajá, sé. Sí. Pero es que en estos lugares sacan sus tarjetas moralinas y ahí está. Yo pensaba que Sí, era justo, de tocar esa vaina. No, A ver. claro que existe. Alex. No, justo también, o sea, me acuerdo que conocí un caso, o sea, como de un acompañamiento por parte de trabajo social, pero era una mujer racializada, venía de Oaxaca, vivía en Monterrey, vivía en una colonia en una situación de marginación muy terrible, era mamá, tenía 2 hijos, ¿no? Y ella empezó a consumir, no me acuerdo qué sustancia empezó a consumir, pero ella, por motu propio, fue al DIF y dijo, yo ya quiero dejar de consumir, yo ya estoy consciente de que esto es algo que me está afectando a mis hijos, y o sea, y no le dieron nada, más bien hicieron la separación de los hijos con la mamá, o sea, fue como que, ¿y qué hago con mi problema de que yo lo quiero dejar? Pues no sé, o sea, pues ahí tú ves qué quieres, o sea, qué puedes hacer. E hicieron la separación y separaron a los niños de su mamá y los internaron en el DIF y hubo una cuestión de custodia, ¿no? Entonces, se me hace impresionante lo que dices en cuanto a género, pero también racialización, ¿no? O sea, como esta falta de políticas también impacta también a las comunidades racializadas, interseccionado con distintas categorías, pero pensemos como en otros grupos, ¿no? Que sí pueden consumir y sí pueden acceder, que no les afecta de esa manera, ¿no? Sí, Claro. totalmente. Las drogas están estratificadas y en nuestro país se ve constantemente. Nosotros tenemos un informe que se llama Historias de detención por posesión. Por acá va a salir. Aquí está la portada, pueden checarlo en la página web del Porque, Por si allá. no saben, la posesión simple de sustancias está penalizada. Ok. Salvo algunas sustancias como la cannabis, solo 5 gramos, que 5 gramos realmente no es nada, y los policías tampoco traen su basculita. Ajá. Y lo que hemos observado es que la mayoría de las personas que son detenidas por posesión son personas racializadas en zonas de estratos socioeconómicos bajos, o sea, no van a detener a Polanco. Y también la mayoría de las sustancias que son decomisadas en estas detenciones son cannabis o son cristal, que es una sustancia también que genera muchos daños y que también la estamos observando mucho en consumos de personas que integran parte del crimen organizado, sicarios, microtraficantes, porque también aquí hay un tema racial que no sé ustedes qué opinen, que siempre ha sido como un poco polémico, pero nosotras desde Elementa creemos que hay que abordarlo, que es qué pasa con las personas microtraficantes de sustancias psicoactivas, porque son las que la mayoría de las personas microtraficantes son personas racializadas, son personas de escasos recursos y están en la cárcel. Yo entiendo que hay un movimiento de personas usuarias de cannabis y de otras sustancias
Claro, pero pues yo me estoy preocupando por tener mi arbolito de cannabis, echarme mis churros con mis amigos aquí en La Juárez, ¿no? Ujú. Pero hay otras personas que pues necesitan vender, Ujú. ¿no? Y que están en la cárcel y que no son tomadas en cuenta como parte De acuerdo. del problema. O sea, cuando dices esto de microtraficantes, Sí, es dealers, como, pues. ajá, dealers, es como el eslabón más pequeño de toda la Exacto. cadena. Sí, claro, porque los Fíjate más que grandes no están en la yo lo cárcel. pensé una vez porque justamente estaba hace unos años con mi amiga Celeste Petiño, saludos ahí, Celeste. Estábamos como un bazar, pero un bazar hipioso blanco. Y yo recuerdo que había una chica, tenía su puesto, y tenía hasta su certificado de que podía, no sé, o sea, decía ahí, Cofepris, todo eso, de que podía vender el THC, Claro, la como de marihuana, marketing y todo. medicinal. Pero yo le pregunté, ¿a cuánto es esto? Y me dijo, como a 300 pesos. Un porro. Y dije, guay, o sea, ¿qué onda? Y había gente comprándole. Y yo pensé inmediatamente en las personas, los dealers, que pues te lo ven a 50 pesos y todo. Y, ay, pero ellos sí, vámonos, cárcel inmediata, ¿no? O sea, como O sea, creo que tiene que ver un poco con lo que hemos hablado en la organización, ¿no? Y que, claro, en temas que tienen que ver con narcotráfico, es muy visible, pues, que la mayoría de las personas que agarran por esto, pues, son personas racializadas, etcétera. Pero lo hemos visto también con otros casos que no tienen que ver con narcotráfico, sino más bien es que lamentablemente el sistema de justicia penal tiene un problema en el que el acceso a la justicia solo está dado o solo tienen acceso pocos. Y esos pocos son los que tienen acceso a un abogado, tienen recursos financieros, normalmente son blancos, bla, 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 bla. Y normalmente quienes están afectados de manera general para el acceso a la justicia, pues son personas racializadas, pobres, bla, bla. Claro, en ese cacho entran personas que tienen no sé, esta profesión, Pues sí, oficio, no, este yo trabajo. creo que, o Pero sea, también sí, hay... porque no es una profesión, digo, salió el otro día un estudio que decía que el Pero es crimen que organizado empleaba a un montón de gente, y yo no creo que las emplee, o sea, creo que es como una... es como La seguridad social no hay. emprendedores, güey, ajá. Pero lo que quiero decir con esto es que también son negocios fáciles, son negocios, porque ellos no están como, ay, tengo 3 carreras, 7 diplomados, no sé qué, déjame, hago mi currículum increíble para, güey, en esos momentos, con esos contextos, No, ¿no? tienes que Son sobrevivir. personas que tienen que sobrevivir, güey. Y si hay una mujer que mete churros a la cárcel porque el esposo está ahí, el esposo le manda dinero para mantener a 3 hijos, es un contexto, Sí. obviamente totalmente racializado, sí, pero también hay otros factores que hacen que estén en esos lugares, que pueden ser narcotraficantes o no, o por ejemplo, creo que X Justicia tiene otro documento donde la mayoría de las mujeres indígenas no tienen bla, 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 pero ¿por qué las mujeres indígenas están ahí, están en esa posición, ¿no? O en ese espacio, ¿no? Sí. Tiene que ver con su racialización. Sí. Yo sí creo que hay una gran parte de un grupo muy grande dentro de las cárceles que lamentablemente no existen datos, no podemos saber las características étnico-raciales de las personas que están dentro de los espacios de las cárceles, pues. Entonces no podemos saber en realidad cuáles son esos orígenes, pero sí podemos un poco sacar conclusiones sobre la mayoría de las personas que están ahí, que están racializadas, son las que más están sufriendo problemas de acceso a la justicia. Claro. Sí, ahí hay un dato interesante con la ley de amnistía. Ley de amnistía. Que publicaron en 2020, han salido hasta la fecha 369 personas. 98% por delitos de drogas, y hay casos súper interesantes de mujeres indígenas, de hombres indígenas, en donde evidencian unas historias de terror de por haber cargado un paquete de lo que quieras en su mochila, estuvieron 5 o 6 años en la cárcel. Tenemos también un informe. Y la desigualdad crece. Sí, o sea, lo que nos evidencia no es una muestra, porque son 300 personas, pero lo que nos evidencia es que sí hay muchas personas en situación de vulnerabilidad por cometer todas estas conductas: transporte, suministro, posesión simple, ¿Cómo se llama el con ánimo ay, se me olvidó. Ahorita va a aparecer acá. Ahorita va a aparecer. Amnistía o condena. Perdónenme. Amigas, pues llegamos a la primera etapa de este podcast. Vayan a hacer su refill de su sustancia psicoactiva favorita y nos vemos en un momento más con Adriana Muro de Elementa Derechos Humanos. El elefante en la sala.
Síguenos en redes sociales y deja tu comentario en @racismomx. Continuamos. Bueno, y pues ya regresamos de esta pequeña pausa. Espero que hayan refiliado también con su sustancia psicoactiva preferida. Y justo algo que, o sea, algo que también estaba pensando es algo del principio, ¿no? Pero también como todo el mercado de suplementos de salud, ¿no? Como todo el tema de los hongos, la ashwagandha, el reishi, o sea, todas esas cosas que te ayudan como a calmarte, o sea, como también son parte de lo que son sustancias psicoactivas, pero que eso pues no está prohibido, ¿no? Inclusive eso, consúmelo, porque eso apoya tu salud. Pero justo también, ahorita estábamos hablando en esto último que hablabas sobre el tema de cómo la política de drogas prohibicionista también afecta a los estratos que se encuentran en mayor vulnerabilidad, ¿no? A las personas racializadas, a las personas que viven en las periferias. Y también está otro factor, ¿no? Que creo que también sería interesante abordarlo, que es el tema del narcotráfico, ¿no? Porque pensamos que todo este tipo de políticas, el narcotráfico va a, bueno, pues, si, por ejemplo, si se levantan todas las prohibiciones, bueno, y el narcotráfico, ¿qué va a pasar con esto, ¿no? O que es insalvable, ¿no? También está esta narrativa de que el tema de las drogas es como, bueno, está el narcotráfico, ni modos, así va a ser, se tiene que prohibir, porque entonces le abrimos la puerta al narcotráfico, pero no sé cómo lo ves, Adriana. Pero yo creo que hay varios mitos que es importante las narrativas como superarlos. Lo primero es que la prohibición genera un mercado ilegal, no el mercado negro que dicen. No, quitemos. Pero es que Sí. Dicen, en el gremio de la política de drogas, yo no digan mercado negro, pero bueno, mercado declarado ilícito, realmente sería el término correcto. Al existir un mercado ilícito de drogas y para que funcione además, que es un mercado transnacional, o sea, global. global, se requieren redes de corrupción, o sea, Claro. y por eso surge el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico surge como empresas criminales y esas empresas criminales requieren de redes de corrupción para existir, punto. Y necesitan redes de corrupción del sector privado y del sector público, porque Claro. si no, la cocaína no llegaría a Nueva York, Claro, ¿no? Porque si no, la heroína no vendría de Afganistán, o sea, claro. ese es un hecho. Y para que existan esas redes de corrupción, se requieren técnicas de violencia. Y por eso, o sea, al final de cuentas, yo para mantener esas redes de corrupción necesito utilizar la violencia para que mis redes de corrupción se mantengan intactas, para que mi mercado declarado ilícito funcione, ¿no? Y eso lo vemos en México de forma muy clara con el fenómeno de la desaparición de personas. Uy, ¿No? En el momento en el que la guerra contra las drogas no empezó con Felipe Calderón, empezó desde antes, realmente que él la utilizó como una narrativa de legitimación política que incluyó darle más poder político al ejército, que se lo dio también Peña Nieto y que ahora Andrés Manuel prácticamente se lo regaló, pero lo cierto es que todas estas redes de corrupción han generado violencias y han generado vulneraciones a derechos humanos. Y creo que lo que dice Ángeles es muy importante, porque los narcotraficantes no solo son narcotraficantes, son perpetradores de graves violaciones a derechos humanos. O sea, los narcotraficantes y muchos servidores públicos están cometiendo violaciones a derechos humanos que nosotras veíamos en las dictaduras militares, en los conflictos armados, ¿no? O sea, como en momentos específicos muy... O sea, políticas de tortura, la desaparición, ya no la desaparición forzada en los 70s, no, la desaparición es rentable, ¿no? Y muchas de las personas a las que se desaparece, que también está mal dicho y mal visto, pero yo creo que hay que hablar de ello, estaban de alguna u otra forma involucradas con uso de sustancias, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en Baja California y ahí hay mucha relación entre el uso de sustancias y la desaparición de personas, ¿no? Que tienen un micrositio ustedes, ¿verdad? Sí, desaparece en Baja California. Está que también buenísimo que lo pueden ver, y lo que tenemos que empezar a hablar es, estas personas también cometen graves violaciones de derechos humanos, pero ¿qué pasa con las grandes cabezas del narcotráfico? Las mandan a Estados Unidos porque creen que ahí se va a hacer justicia. Estas negocian para atrapar a otras cabezas, y por ejemplo, hoy, Edgar Beitia, yo no sé si lo conocen, era el exfiscal de Nayarit, que estaba sumamente involucrado en términos de narcotráfico. Cuando a él lo detienen, desaparecen decenas de personas, ¿no? Hay casos de tortura y demás. Al señor
lo extraditan a Estados Unidos, Ok. y hoy una jueza le rebaja 10 años de cárcel por delitos de drogas, todo por delitos de drogas, porque cooperó con el caso de García Luna y con el de Salvador Cienfuegos, que no llegó a nada. Que no llegó nada. Ay, Entonces, nada. y las víctimas de desaparición y las víctimas de tortura y las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pues a Estados Unidos ni a México le importa, ¿no? No. Entonces, creo que hay un reto también en materia de verdad, justicia y de reparación Súper de, fuerte. de lo que genera el narcotráfico que decía Ángeles, ¿no? De genera desplazamiento forzado, Ujú. y además lo que ha hecho es que también se junta con otros mercados ilegales. Yo no digo que si regulamos va a acabar la violencia, ni que va a acabar la corrupción, pero necesitamos dejar de permitirle a los estados que las drogas sean la justificación de la militarización y de la represión y de todo. Porque, claro, ahorita el crimen organizado tiene mercados legales, el aguacate, el limón, o sea, no es solamente las drogas, pero sí narrativamente. Y en materia de presupuesto bilateral por parte de Estados Unidos, las drogas siguen siendo lo que mueven todo. Entonces necesitamos modificar esa narrativa y también entender que esta gente no es mala por traficar drogas, es mala porque vulnera derechos humanos, ¿no? Claro. Y porque vulnera derechos humanos con el permiso Sí. del Sí, sí. Estado. Hay un libro que se llama El Anti-Humboldt, es muy bueno porque, bueno, es un poeta que como que tomó el Tratado de Libre Comercio y lo intervino, y se llama Transliteraturas, ¿no? Entonces lo que hace es borrar, es literalmente el Tratado de Libre Comercio y va borrando palabras y va dejando la poesía, ¿no? Pero el motivo abajo de ese libro del Anti-Humboldt es que justamente el Tratado de Libre Comercio vino a quitarle tanto al campesinado racializado que muchas personas se tuvieron que dedicar por sobrevivir a lo que es el cultivo de la marihuana y otras drogas, ¿no? Y implica toda la violencia que se logró con Sí, ello. y todo esto, o sea, lo que dice está relacionado a esta, no sé, postura que tenemos en la CMX de urge que haya una reforma en el sistema de justicia penal, pero también en la administración de justicia, ¿no? Claro. Porque están conectados y siempre cuando hay una reforma en un lugar, se queda flojito el otro y entonces hay problemas en la impartición de justicia, pero desde la parte de la administración que no le toca al sistema de justicia, pero que al final repercute y está el cuello de botella y están las problemáticas de todo lo que hay, por lo menos en el sistema penitenciario, ¿no? Pero que no nada más tiene que ver con la reforma para la impartición, sino también para dentro, ¿no? Para fortalecer la estructura per se, porque la estructura está tan guanga, y así me la imagino y así la tengo en mi cabeza, que es por eso que Está existe guango. la corrupción, güey. O sea, ¿de qué forma un policía puede decir no a una corrupción, o sea, a un soborno, cuando gana 5,000 pesos al mes en el municipio de no sé qué? ¿Me entiendes? O sea, Trabaja el 3 días fortalecimiento seguidos, de esas instituciones también es o debería de ser una estrategia esencial, ¿no? Y central, pues, para que comiencen estos cambios. Porque por mucho que, digamos, ya no existe la corrupción, ya no, porque ya tengo estas normas que dicen que lo prohíben, güey, eso no va a servir No. siempre y cuando, o sea, cuando no cambiemos el contexto y el ecosistema que hay, ¿no? La realidad. Que obviamente tiene que ver con una realidad, pues, Claro. de falta de oportunidades, de Pero también pobreza. no de decir bla, bla, que el crimen organizado está ahí por la falta de Estado, mentira. El Estado siempre ha estado de forma de Y accede, ejército, claro. de forma de policía, de forma de gobiernos locales. Sí. El Estado está ahí y el Estado permite que las redes criminales operen. O sea, Sí. por ejemplo, Ayotzinapa es un súper caso. Ayotzinapa es un caso de política de drogas. Ajá. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estos chicos, por azares del destino, toman un camión que transportaba heroína de Guerrero a Chicago. Y hoy todo lo que está haciendo el ejército para tapar la verdad de los hechos y conocer dónde se encuentran los chavos es para tapar Para la no red decir que ellos estaban de acuerdo. macrocriminalidad que había para que este Claro. tráfico funcionara. No es que las personas del ejército hayan desaparecido a los chavos, pero es que en este caso estaban involucradas autoridades municipales, estatales, federales, ejército, poder judicial, ¿no? O sea, toda Que esa es la el otra aparato. parte, ¿no? Porque o sea, la que yo hablo es una parte
donde el ecosistema, la sociedad, etcétera, pues tiene un contexto específico de falta de todo. Pero de otro lado tienes gente que se sigue enriqueciendo con esta toma de decisiones de tener este tipo de corrupción, Y etcétera. les sirve la prohibición, o sea, están Exactamente. fascinados con que las drogas estén Y prohibidas. lo de Ayotzinapa, pues Sí. solamente fue, pues, qué mala suerte que se subieron a los camiones que venían cargados para... Que hay un impacto, o sea, yo estaba Claro. pensando ahorita, antes Marisol, Adriana, en el tema del impacto en las poblaciones. Pienso, por ejemplo, Marisol una vez me comentó de un documental que vio de niñas y niños, adolescentes, realmente hombres adolescentes, porque ahí hay una diferenciación en la masculinización que tiene que ver con las drogas, que eran como, los volvían sicarios, ¿no? Ah, Me decías, yo estaba pensando en el impacto que tiene. Pues, es muy fuerte esto de las técnicas de... Y el tema de masculinidad y drogas, porque creo que sí, no. se ha hablado un montón de mujeres y drogas, hemos trabajado mucho el tema y creo que es importante, pero ¿qué pasa con la masculinidad y todas estas órdenes que llevan a muchos chicos a decir, yo quiero ser narcotraficante, ¿no? Yo quiero ser sicario, yo quiero darle a mi familia lo que no puedo tener, ¿no? Y creo que de eso no se habla. No se habla que la mayoría de las personas que están privadas de la libertad son hombres. Yo sé que hay un impacto y lo hemos trabajado diferenciado en temas de mujeres, pero los hombres son los que más desaparecen, son los que están más privados de la libertad y los hombres racializados, otra vez, ¿no? Que eso desde las infancias. A ver, yo fui yo soy Isma Oficio, yo fui suplente de una escuela primaria y una vez en segundo grado, yo en las clases de reflexión y presentación, justamente, ¿qué quieres ser de grande, no? Y había muchos niños, tienes razón, que me decían, no, es que me quiero dedicar todo esto para tener el dinero ya a la venta. Yo, Sí, hay un libro que luego se los paso porque sí, no me acuerdo ni el nombre de la autora, pero salió en El País una profesora que le hizo, creo que 3 entrevistas a narcotraficantes vale. que están en un centro de rehabilitación y todos tienen historias súper complejas de violencia intrafamiliar y demás. Se los dejo, Sí. más bien me lo llevo de tarea para... Es un libro muy fuerte, pero creo que también tenemos que hablar de esas De raíces eso, claro. y de entender quiénes son las personas perjudicadas por la mal llamada guerra contra las drogas. Nosotras también traemos una idea de dejar de utilizar el enfoque bélico, o sea, dejar de hablar de lucha, dejar de hablar de combate, dejar de hablar de guerra, de soldados, Muy bien. ¿no? O sea, hablemos del sistema de prohibición y lo que genera el sistema de prohibición. Sobre todo tomando en cuenta que el problema no son las drogas, sino lo que significa, ¿no? Lo que se ha tejido alrededor de las Exacto. drogas, ¿no? Y que el impacto es en las personas, ¿no? Por eso hablamos de una política de drogas nacional. Ah, sí, que hay una serie que se llama la de Midnight Gospel, que un episodio Ah, trata sí. sobre las drogas, que dice justamente, es un alcalde, ¿no? Que está en una guerra zombie y el alcalde dice, algo dice, es que la droga es una sustancia nada más que existe en la naturaleza, o sea, las personas y la sociedad es la que le pone todas estas cargas y lo que implica la estigmatización y todo ello. Y las violencias que hay alrededor de eso. Alrededor de, Claro. o sea, una persona blanca, ay, voy a fumarme mi ayahuasca, ¿no? Así, ay, no, voy a vibrar alto. Sí, o sea, ves a una persona indígena con, no sé, una ayahuasca, lo que sea, y ay, no, ¿cómo crees? Está todo súper mal. Pero ves al gringo con su planteo de En Valle de Bravo. ayahuasca en Valle de Bravo, y ay, no, es que ellos vienen aquí, o No, sea. es como friendly, ¿no? Sí. O, bueno, de todo eso. Es sustentable. Todo eso creo que hemos hablado sobre ese mal uso también de las personas blancas sobre, porque claro, estigmatizan a unos, pero a otros se les aplaude. Oye, pero ven acá, yo tengo así, Ángeles Marisol, Adriana, como más o menos para ahí del 2000, el New York Times sacó un artículo donde es la primera vez que se utiliza el término perfilamiento racial. Y justamente el New York Times, desde su ejercicio periodístico, comenzó a analizar cómo una legislación pobremente concebida para regular las drogas, pues llevó a la práctica generalizada en todo Nueva York, Nueva Jersey y aledaños, que justamente ven un hombre negro, hombre negro, tómala. Ese sujeto por tener su paliacate acá, andar en sport y con su cadenita, ya. Dealer, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de esos casos ahorita que hablabas de la ley de amnistía y todo lo que sucede, Adriana? Como pues creo que funciona muy parecido acá, lo que hemos visto y en los estudios que hemos hecho es que hay un perfilamiento racial, tal cual como tú lo señalas, porque también las policías necesitan cuotas.
¿no? Y si tú ves también los datos, por ejemplo, próximamente vamos a sacar un informe sobre la política de drogas de Andrés Manuel, y lo que vemos es que hay un aumento de detenciones, de faltas cívicas, Ok. de detenciones y de personas privadas de la libertad por narcomenudeo, que es esta figura en donde se incluye posesión, suministro, etcétera, y está por el otro lado el narcotráfico, y es muchísimo más grande la cantidad de personas que están en la cárcel o que son detenidas por narcomenudeo que por narcotráfico, ¿no? Y por posesión simple, ahorita hay 5,000 personas en la cárcel por posesión simple. Para que los que somos abogados, posesión simple es que te detengan con 10 gramos de cannabis 100 gramos más y ya con eso. y no puedan, aún y si no comprueban que esa sustancia es para venta. Así es el tipo penal. Ah, claro. Aún y cuando hay un tipo penal que es con posesión con ánimo de venta. Pero ¿quién tiene la carga de la prueba ahí? La fiscalía. Es que por eso digo que ahí hay un problema Sí, fuerte. entonces que qué tiene que rico que reformar. existe la posesión simple, entonces yo detengo a personas con perfilamiento racial en ciertas zonas, o sea, sí es Claro. evidente en en las alcaldías ahora en donde se detienen a las personas, no es en la Miguel Hidalgo, es en Iztapalapa, es en otras Personas racializadas de la ciudad. exacto, y donde más cantidad de personas son detenidas, a muchas se les siembran más drogas para que la cantidad Sí. sea más alta, y es para demostrar pues que estamos luchando contra. Ay, ¿no viste Presunto Culpable? Ahí le explican muy bien. Ah, O que la les anterior quieren- de Presunto Culpable, ¿cómo se No, llama? presunto culpable es la primera. Ah, entonces Presunto Culpable. Duda razonable. Duda No, razonable es la no, segunda. es la segunda, no, Presunto Culpable. En donde explican cómo las policías operan normalmente y haz de cuenta que les dan incentivos a los policías de que entre más No, delincuentes me traigas, te pago un bono o lo que sea. Pues obviamente si no hacen su trabajo, bueno, no estoy diciendo que no lo hagan de manera correcta, pero una forma pues fácil es decir, ay, ¿sabes qué, Adriana? Ya te vi aquí en tu bolsita, traes 5 gramos que Eran 10. está muy en mal, los testimonios te llevo. que- Entonces, sí. ella acaba en la cárcel por eso, insisto, ¿no? O sea, la problemática de la administración de justicia con la impartición de justicia, ahí en ese hay un problema, porque llevan a Adriana a la policía y pues Adriana no tiene para dónde y a quién hablarle para que la defiendan. Adriana puede terminar en la cárcel y ella va a ser una de las muchas que están ahí sin sentencia esperando a ver quién les resuelve su... También hay mucha gente en prisión preventiva por estos delitos, y también hay muchas personas que ni siquiera llegan al Ministerio Público, pero son extorsionadas por las policías. O sea, en el informe que nosotros hicimos les piden hasta 5,000 pesos, hay violencia psicológica, hay violencia física, hay casos de violencia sexual. Es decir, ya ni siquiera llegan al Ministerio Público, ya ni siquiera llegan a la cárcel, pero son violentadas. Y precisamente también por esta idea de que las drogas son malas. De las faltas cívicas, por ejemplo, muchas son por llamadas de vecinos y vecinas. O sea, que aquí también hay un tema Social. social, ¿no? Es Entonces, lo que nosotros trabajamos también con la sociedad, o sea, que uno saque campañas de así es para que también con la sociedad uno trabaje, ¿no? Y pueda decir, güey, este tipo de narrativas son las que tenemos que empezar a quitar. No puede ser un vecino y decir, hay un señor moreno sospechoso allá abajo y tú ya. pero si el vecino también oye y ve en la televisión las campañas del gobierno federal donde ponen personas racializadas diciendo que igual que los nazis hacen metanfetaminas y que la ruleta y que la buchona y que la no sé qué, Déjelo. todo el tiempo, o sea, es impresionante. Yo nada más oigo el radio mientras estoy preparando el desayuno y demás, y en los comerciales. O sea, es impresionante. También hicimos un análisis de esas campañas. Entonces, claro, la gente todo el tiempo le están bombardeando De la línea de la vida. de la línea de la vida, y que las drogas son malas y que los nazis y que el fentanilo y que, pues el fentanilo no ha llegado a Ciudad de México tampoco. Dejemos de decir que decían que en algún festival, eso es mentira. Entonces, claro, el señor que escucha todo eso y ve a unos chavos en el parque fumando cannabis, pues Ya, va a bye. llamar para decir que estas personas Que- son unos Que delincuentes. ahí el racismo, ¿verdad, Marisol Ángeles? O sea, nos atraviesa, porque hace poco, Adriana, estábamos en una caminata. Yo soy un friki de la pedagogía. Entonces, hicimos una caminata pedagógica y estábamos caminando por Secretaría de Gobernación y, por supuesto, vieron a 30 personas morenas, a un güey con el cartel de caminata antirracista gritando, el Estado es racista, y que activan el protocolo. Activaron el protocolo. ¿Se pueden ir de aquí, por favor? Porque Por si no, favor, la denles patrulla no nombre. va a- Ay, no, perfiladas quedamos. Perfiladas.
Sí, entonces creo que o sea, es sociedad, es Estado, y creo que también hay una idea de ciertos movimientos, ¿no? O sea, como todo por la regulación del cannabis, sí, listo, pero también tenemos que hablarnos entre movimientos, ¿no? O sea, me parece súper importante hablarnos el movimiento de política de drogas con el movimiento de derechos humanos, con el movimiento antirracista, es decir, todo esto está involucrado. Ahorita estamos haciendo, por ejemplo, trabajo de diálogo con familiares de personas desaparecidas y personas que trabajan en reducción de daños. Pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, Sí, ¿no? O sea, y creo que también podríamos hacer eso desde el enfoque antirracista. O sea, todo esto tiene que ver y no... Lo que siento que ha pasado es que la política de drogas sea, están estos marihuanos que quieren regular su plantita. Que está el movimiento canábico que es súper fuerte y súper valioso, pero siento que como está nuestro país, necesitamos unirnos Un poco diferentes movimientos sociales como para decir, ya no más, ¿no? O sea, este sistema de prohibición nos está matando, nos está desapareciendo, nos está discriminando y necesitamos cambiar. Mientras podamos, hagámoslo. Lo cierto es que también, digo, eso ya es el tema de otro café, pero pues, la problemática entre organizaciones, financiamiento, Sí. incluso simplemente puntos de vista, ¿no? Así casi feminismo, antipatriarcales y Ay, no, ya no nos perfismo y todo eso, obviamente hace que muchos movimientos no coincidan, sí. pero los que sí podemos coincidir, yo sí también, y creo que lo hemos hablado mucho en Racismo MX, o sea, la filosofía es vamos a unirnos, porque solitos, o sea, perdón, nos pueden escuchar tres, pero hacemos más ecos si nos juntamos todos y le ponemos ese punto de vista. Me acuerdo ahorita, excepcional, ¿no? es que el 21 de marzo, el Día Internacional contra el Racismo, vinieron a las oficinas de Racismo MX muchas organizaciones afrodescendientes y antirracistas. Y entre ellas hubo el testimonio de un chico que en Puebla sufrió un ataque de odio, fue navajeado por discriminación racial por compañeros de su preparatoria, y nos comentaba que un día, él es pues como, es gym rat como yo, ¿no? Nos gusta ahí cargar las pesas. Y estaban caminando el chavo. Y le, oye, tú, mira, estás bien moreno, hablas como cubano, y le abrieron la mochila y le descubrieron un potecito. ¿De qué? De queratina. Ay, ya Pero por eso. la queratina es blanca. Ay, entonces, ay, muy horrible, ya. Sí. Por eso yo no cargo mi magnesio ni nada. Un suplemento blanco. Manzanilla. Un suplemento de polvo. Sí. No, qué horror. Pero bueno, creo que ya hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por venir a todas. Sí. Ángeles, Soto. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué Sí. podemos decir? Algo de conclusión. Algún balance positivo. Yo creo que eso, que creo que han cambiado muchas cosas, los países se están moviendo, hay países regulando las sustancias, estamos hablando de reducción de daños, se está metiendo el análisis de sustancias a los festivales, hay otras generaciones más conscientes del consumo responsable, yo creo que eso es fundamental. Sí. En la medida en que la población también se vuelva más responsable, podemos exigir más cosas y tratemos este tema como un tema de derechos humanos, estamos políticas más humanas, y aprovecho el comercial para invitarles al lanzamiento de nuestro informe Radiografía de la Prohibición, donde pusimos a examen la política de habla en materia de política de drogas. Ya les mandé sus invitaciones. Ya. Y pues por allá les esperamos y sigámonos uniendo. Yo creo que hay esperanza de cambiar las cosas, se están moviendo poco a poquito a nivel internacional, a nivel nacional, y no dejemos de hablar de este tema en el debate. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales son en Twitter, estamos como Elementa DDH, también en Instagram, pero con Elementa-DDH, y mi Twitter es Adriana Wall, que de hecho me lo puso Marisol. Yo se lo hice, ¿qué tal? Adriana WALL. Como, ¿qué me pongo yo? Y ahí pues, ahí me van a ver. Ya menos, porque no me da tanto tiempo de tuitear, pero pues por ahí estamos y pueden ver en nuestra página www.elementaddhh.org. Pueden ver todos nuestros materiales, incluyendo un proyecto muy bonito que tenemos que se llama Desintoxicando Narrativas, donde pueden hacer sus tests de si son tóxicos al hablar de drogas o no.
¿Qué tal? Y- bro? Y también nuestro proyecto de Rostros y Voces. Y rostros y Lo voces de pueden la ver. discriminación que hicimos pues con estas personas tan caras. Bueno, cuídense mucho, les mandamos un Gracias, abrazo. Abrazo. Bye bye. El elefante en la sala.